Hermanos, amigos, jóvenes, niños, muy buenos días. El Señor los bendiga. Es un honor, mis amados, poder compartir con ustedes nuevamente la exposición de la palabra de Dios. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Mis hermanos, gracias al hermano Gino y al resto de la iglesia por la invitación. Y quiero comentarles que el pastor Julián, junto con la Iglesia Cristiana Sol de Justicia, les envió muchos saludos fraternos. Y quiero decirles, mis hermanos, que me alegra sobremanera ver lo que el Señor está haciendo a través de esta iglesia local, en este sector de la ciudad. Y quiero animarlos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a seguir trabajando en pro de la expansión del reino de Dios en esta parte de la ciudad. Puesto que con cada día que pasa estamos más y más cerca del día en que Jesucristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Y la desposará por la eternidad, para la gloria de Dios. Sin más que decir, los invito a que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versos 1 al 16. Por favor, cuando encuentre el pasaje, póngase sobre sus pies para leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. Permítanme leer para ustedes la autoritativa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre, ya te adoramos, Señor, a través de la entonación de himnos y cánticos espirituales. Ya te hemos adorado, Señor, también por medio de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, y celebrando, Señor, la cena del Señor. Y ahora te queremos, bendito Dios, adorar, prestando especial atención a la exposición de tu santa palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice esta enseñanza. Que el expositor pueda predicar tu palabra con fidelidad, en el poder del Espíritu, y de tal manera que sean tus ovejas escuchando la voz del buen pastor. Edifica a tu pueblo, Señor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. ¿Nos podemos sentar, mis hermanos? Un peregrino, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, básicamente es una persona, escuche esto, que anda por tierras extrañas. En este orden de ideas, entonces, el cristiano es un peregrino. El cristiano es un peregrino que anda por las tierras extrañas de este mundo pecaminoso y caído, y se dirige hacia la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, es importante preguntarse, ¿cómo es la forma en que el peregrino cristiano debe andar por este mundo? Bueno, de esto es precisamente de lo que habla y enseña el apóstol Pablo, es decir, el apóstol encargado de predicarle el evangelio principalmente a los gentiles, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, y desde una prisión, al parecer de la ciudad de Roma, a los creyentes gentiles, es decir, a los creyentes no judíos de la ciudad de Éfeso, mediante la epístola a los Efesios, entre los capítulos 4 y 6. Entonces, mis hermanos, entre Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 3, Pablo les habla a los creyentes gentiles de Éfeso sobre la posición de la que ahora, en el tiempo presente, ellos gozan en Cristo Jesús. ¿De qué tipo de posición es la que gozan o gozamos los creyentes en Cristo Jesús? Bueno, Pablo les dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, escuche esto, de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué posiciones de la que gozan los creyentes? Ahora, en el tiempo presente, son o somos mejor miembros de la familia de Dios. Es decir, somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y entre Efesios capítulo 4 y el capítulo 6, Pablo entonces pasa a enseñar la forma como deben andar, en virtud de la posición de la que en el presente gozan. ¿Cómo deben andar los creyentes en Cristo Jesús? O mejor, ¿cómo debemos? Deben andar unidos con los diversos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, para que crezcan
juntos. Repito, deben o debemos andar unidos con los diversos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, para que crezcamos juntos. El título, mis hermanos, de este sermón entonces es la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. La unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. Y lo que vamos a considerar esta mañana básicamente son dos verdades. ¿Cuántas verdades? Dos. En primer lugar, vamos a considerar la verdad de la unidad del cuerpo de Cristo. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. La unidad del cuerpo de Cristo. Y la segunda verdad que vamos a estar considerando esta mañana es la diversidad del cuerpo de Cristo, que la podemos ver en nuestro pasaje entre el versículo 7 y el verso 16. La diversidad del cuerpo de Cristo. Muy bien. Comencemos entonces considerando nuestra primera verdad. ¿Cuál es? La unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, la voluntad de Dios es que los creyentes anden o andemos unidos con los demás miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Desde cuándo Dios ha tenido esta voluntad? Desde antes de la fundación del mundo. Recuerden que Dios el Padre, antes de la fundación del mundo, es decir, antes de haberlo creado todo, escogió en Cristo Jesús. ¿A cuántos escogió? A una gran multitud de personas. ¿De dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Para qué escogió esta gran multitud de personas? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para adoptarnos como hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y para que fuésemos entonces hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Para que Cristo, como dice por allá en Romanos capítulo 8, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y una de las cosas, mis hermanos, que Dios Padre se propuso hacer antes de la fundación del mundo fue, escuche esto, reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Vea lo que comienza a decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Viene hablando sobre el plan que Dios se trazó antes de la fundación del mundo, y en ese contexto dice en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10 lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuche lo que se propuso: de reunir todas las cosas en ¿quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿A qué cosas está haciendo referencia? Así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? En la tierra. Noten que Dios se propuso antes de la fundación del mundo reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo Jesús. Y para el siglo primero, es decir, el siglo donde estaba viviendo el apóstol Pablo, y en el siglo en que escribió esta epístola, Pablo sabía que esa unidad ya estaba teniendo lugar. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia del siglo primero.
Vea lo que Pablo dice más adelante, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vea cómo es que ya en Cristo Jesús hay unidad dentro de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, creyentes gentiles, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. ¿Quién llamaba incircuncisos a los gentiles? Pues los judíos, ¿verdad? Que eran los de la circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche lo que ocurrió. Pero ahora, en tiempo presente, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Note lo que está declarando Pablo aquí. Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz, hizo de los creyentes judíos y de los creyentes gentiles, ¿cuántos pueblos? Uno. Unidad. ¿Quién hizo esa unidad? Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿A dónde va con esto, pastor? Recuerde la línea de pensamiento. Dios se propuso antes de la fundación del mundo ¿qué? Reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y para el tiempo del apóstol Pablo, en Cristo Jesús, esa unidad ya está teniendo lugar. Porque en Cristo Jesús ahora hay unidad entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. ¿Cuántos pueblos conforman? Uno. ¿Cuántos cuerpos conforman? Uno. ¿Cómo se llama ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Y como Pablo sabe que ahora ya está teniendo entre la iglesia lugar esa unidad que Dios se propuso en virtud de la obra, ¿verdad?, de Cristo Jesús, y por el Espíritu Santo con el cual han sido sellados los creyentes, entonces ahora en nuestro pasaje Pablo pasa a rogarle a los creyentes que guarden ¿qué? Esa unidad, que guarden esa unidad de la iglesia, que ya le ha sido dada a la iglesia. ¿Por quién? ¿Quién le dio esa unidad a la iglesia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Vea entonces lo que comienza a decir el apóstol Pablo en nuestro pasaje. Efesios capítulo 4, versos 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor. Recuerde que Pablo, para este momento de la historia y por causa del Evangelio, se encontraba ¿cómo? Preso. Al parecer en la ciudad de Roma. Vea el ruego que él le hace a la iglesia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, os suplico, os imploro que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Pastor, ¿qué es mansedumbre? Gentileza, amabilidad, soportándoos con paciencia los unos
a los otros en amor. Solícitos, es decir, diligentes en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Note el ruego que está haciendo. En resumen, ¿cuál es el ruego? Guarden la unidad de la iglesia. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. Es que, hermano, piensen lo siguiente. Todos los creyentes fuimos llamados por Dios el Padre para ser parte de un mismo cuerpo, la iglesia. Y un espíritu. Pues todos los creyentes, cuando creímos, fuimos sellados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. ¿Cuántos señores tiene la iglesia? Uno. Pues todos los creyentes tenemos el mismo Señor. La cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Una fe. Pues todos los creyentes recibimos el mismo don de ¿qué? De la fe. Y el mismo evangelio, ¿verdad? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pues todos los creyentes somos hijos adoptivos del mismo Dios y miembros de la misma familia de Dios. Noten entonces en primer lugar la primera verdad que nos presenta nuestro pasaje. Nos está presentando la verdad de la unidad. ¿La unidad de qué o de quién? Del cuerpo de Cristo. Y el ruego es: guarden la unidad. Pero cuando seguimos estudiando nuestro pasaje, nos damos cuenta que Pablo no solamente habla de la unidad. Desde el versículo 7 en adelante, Pablo pasa a hablar de la diversidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. Y esto entonces nos permite pasar a nuestra segunda verdad: la diversidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, en la iglesia también hay una diversidad de miembros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que conforman o conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y quien se encarga, preste atención a esto, quien se encarga de darle esa diversidad de miembros con diferentes dones a la iglesia, ¿sabe quién es? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, en nuestro pasaje en particular se le atribuye esa diversidad que conforma la iglesia al Hijo Jesucristo. Vean lo que Pablo dice entre Efesios capítulo 7 en adelante, capítulo 4 versículo 7 en adelante. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pastor, ¿qué significa eso? Es decir, pero a cada uno de nosotros los creyentes se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por lo cual dice, y Pablo pasa a citar lo que dice por allá el Salmo 68 versículo 18. ¿Qué es lo que dice? Subiendo a lo alto, llevó cautiva ¿qué? La cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también
subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De quién está hablando el pasaje? Hermanos, piensen lo que nos está diciendo Pablo acá. El que subió a los cielos en su ascensión y se sentó a la diestra de Dios Padre, y que antes había descendido en su encarnación. ¿Quién fue el que se encarnó? Como hombre a las partes más bajas de la tierra. Fue quien le dio esa diversidad de dones hombres al cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue el que le dio esa diversidad de miembros al cuerpo de Cristo, la iglesia? Evidentemente fue Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, que es, ¿verdad?, el cimiento sobre el cual ha venido siendo edificada, ¿qué? La iglesia. Le dio también evangelistas y le dio y le sigue dando pastores, maestros. Ahora, ¿para qué Jesucristo le da esta diversidad de dones hombres al cuerpo de Cristo, la iglesia? ¿Con qué propósito Jesucristo dio esta diversidad? Vea lo que sigue diciendo Pablo, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta diversidad que hay en el cuerpo de Cristo tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? La cabeza de la iglesia, Jesucristo, dio a la iglesia nuevamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Escuche esto: a fin de capacitar mediante sus ministerios de enseñanza de la verdad del evangelio, ¿a quiénes? A los demás miembros de la iglesia. ¿Capacitarlos para qué? Para el servicio. Interesante, ¿no? Porque el pastor, ¿cierto?, el predicador, cada 8 días está predicando la escritura. Porque de esa manera está capacitando a los demás miembros. ¿Para qué? Para el servicio. Para que aporten al crecimiento de la iglesia. ¿Para qué más le dio estos dones hombres? Para la edificación de su cuerpo. Es decir, para hacer crecer a los creyentes mediante el ministerio de estos hombres. ¿Sabe a la imagen y semejanza de quién? De Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, todos aportan en el crecimiento ¿de qué? De la iglesia, según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Hasta ahí nuestro pasaje.
¿Qué vimos el día de hoy? Recordémoslo rápidamente. La unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. Vimos que la voluntad de Dios es que los creyentes anden como unidos con los demás miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, y por eso es que Pablo le ruega a los creyentes, ahí en Efesios capítulo 4, que anden solícitos, diligentes, guardando ¿qué? La unidad. Y vimos, mis hermanos, que en el cuerpo de Cristo, la iglesia, hay una diversidad de miembros con diferentes dones. En este caso en particular nos habla de los dones hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A quien le ha dado esta diversidad, cierto, de miembros, ¿para qué? Para capacitar mediante los ministerios de estos dones hombres, ¿verdad? Ministerio de la enseñanza de la verdad a los creyentes. ¿Capacitarlos para qué? Para el servicio. Y para hacerlos crecer a la imagen ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo podemos aplicar lo que se enseña en este pasaje a nuestras vidas? Pasemos entonces a considerar algunas aplicaciones. En primer lugar, piensen por un momento en lo que está diciendo Pablo acá. La voluntad de Dios es la unidad de los creyentes con la iglesia. Hoy día, entre los que nos denominamos cristianos, están surgiendo, ¿cierto?, algunas personas que afirman ser cristianas, pero no quieren tener relación ¿con qué? Con la iglesia. Son lo que han denominado algunos pastores cristianos llaneros solitarios. ¿Los ha conocido? Pero eso es conforme a la voluntad de Dios. En ninguna manera. Dijo por allá algún teólogo que el que tiene a Dios por padre tiene a la iglesia por madre, haciendo referencia a que hay unidad ¿con qué? Con la iglesia. ¿Es conforme a la voluntad de Dios ser un cristiano ermitaño, peregrino por este mundo? En ninguna manera. Hermanos, la voluntad de Dios es que los cristianos, los creyentes, andemos en unidad con el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Pero por qué? Porque es a través de la unidad con esos que les va a conceder ¿qué? Crecimiento, madurez espiritual, semejanza al varón perfecto. ¿De qué se vale Dios, por ejemplo, para tratar con nuestro carácter? De los hermanos, ¿verdad? De los hermanos en la fe. Quien tenga oídos para oír, oiga. Eso en primer lugar. Mis hermanos, la iglesia y el cuerpo de Cristo, la iglesia, es un proyecto, como dijo alguien, comunitario. La santificación de los creyentes, así le plugó al Señor, es un proyecto comunitario. Interesante, ¿no? En segundo lugar, hermanos, como la voluntad de Dios es que los cristianos andemos en unidad con los demás miembros de la iglesia, en medio de la diversidad de miembros que la componen, para que mediante el ministerio de los pastores maestros, hablando ya de nuestro tiempo, Él nos da crecimiento a todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el ruego entonces? ¿Cuál es el ruego? Mis hermanos,
Hermano, ande diligente, guardando la unidad con los demás miembros de la iglesia. Bíblica, misionera, sublime gracia. Le ruego que ande, ¿verdad?, guardando esa unidad. Pastor, ¿cómo lo hago? Pablo lo explica. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad. ¿Cómo puedo yo guardar la unidad de mi iglesia local? Andando con toda humildad. ¿Qué es andar con humildad? Es andar sin arrogancia, ¿verdad? Sin presunción, sin orgullo. Es andar sin exceso de estima propia. Es andar sin sentimientos de superioridad sobre los demás. Eso es andar con toda humildad. ¿Quiere usted guardar la unidad de la iglesia? Debe andar entonces ¿en qué? Humildad. Piense en lo siguiente. ¿Cuánto daño le hace el orgullo de una persona a la iglesia local? ¿Verdad? Porque hay tantos conflictos entre las iglesias. Porque en el corazón de las personas todavía hay mucho orgullo. ¿Cómo guardamos la unidad de nuestra iglesia? Andando en humildad. Pero Pablo no solamente dice que andemos en humildad. Habla que anden también con ¿qué? Mansedumbre, ¿no? Mansedumbre. ¿Qué es andar con mansedumbre? Es andar con gentileza. Es andar con amabilidad con los demás hermanos. ¿Quiere usted guardar la unidad? Ande con mansedumbre, con gentileza con los demás, con amabilidad con los demás. Y les ruego, mis amados, que andemos, ¿cierto?, guardando la unidad. Escuche esto, en amor, soportando con paciencia a los demás. Vea lo que el apóstol Pablo dice en relación con este mismo asunto, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles, Pablo? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Escuche, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es eso? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Y Pablo sigue diciendo, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, pero no solo soportándonos, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja
contra otro. ¿Pero por qué, Pablo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué hemos recibido de Cristo? ¿Qué hemos recibido de parte de Dios Padre en Cristo Jesús? Perdón. ¿Qué debemos dispensarle a los demás? Perdón. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, mis amados, andemos guardando la unidad de la iglesia. ¿Cómo? Andando, ¿cómo? Con humildad, con mansedumbre, con amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Porque de esa manera Dios nos va a conceder crecimiento espiritual. ¿Quiere usted ser más semejante a Cristo? No se vaya de la iglesia. Antes esté más unido a ella. Porque esto es uno de los instrumentos que Dios va a usar para formar su carácter más y más a la imagen y semejanza del varón perfecto. Hermanos, andemos con toda humildad y mansedumbre en amor, soportándonos con paciencia los unos a los otros, y seremos más semejantes, ¿sabe a quién? Al manso y humilde de corazón. ¿Quién es ese? El varón perfecto, Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por qué, por lo de los otros. Pero ¿por qué debemos hacer esto, Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Cristo, ¿verdad? Miró por lo de los demás. Y ese es el sentir que debe haber también en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué fue lo que Cristo hizo en su encarnación? Se humilló. Es una muestra de humildad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo hizo tal cosa, el pueblo de Cristo debe hacer lo mismo. Humildad y humillación. Servicio a los demás. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y permítame terminar con otra aplicación. Mis amados, como la iglesia, o mejor, como la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que los cristianos andemos unidos. Entonces, iglesia, le ruego que ande diligente, escuche esto, guardándose de aquella persona o de aquellas personas, porque pueden ser muchas,
que a través del uso astuto de doctrinas engañosas procuran dividir a la iglesia. He visto con gran preocupación cómo los falsos maestros están promoviendo por los medios televisivos, radio, internet, sus falsas doctrinas. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces ya vemos por televisión que nos están bombardeando, ¿no? Con mensajes, ¿cierto? Supuestamente cristianos, pero son un vaso de agua con una gotica ¿de qué? De cianuro. Aparentemente son de Dios, pero en realidad son lobos rapaces, promoviendo falsas doctrinas. Doctrinas que pretenden dividir las iglesias bíblicas. Por eso, mis hermanos, en virtud de que la voluntad de Dios es que la iglesia ande en unidad, guardémonos de aquella o de aquellas personas que a través del uso astuto de doctrinas engañosas procuran dividir la iglesia bíblica. Vea lo que Pablo dice en relación con este asunto en Romanos capítulo 16. Versículo 17 al 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué se debe hacer con aquellos que promueven la división mediante falsas doctrinas? ¿Tener comunión con ellos? No, apártense de los tales, porque tales hombres no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de que vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en Tito dice Pablo lo siguiente, Tito capítulo 3, versículo 8 al 11. Versículo 9 al 11. Pero evita, le dice Pablo a Tito, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y escuche lo que le sigue diciendo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Guardémonos de los que causan división. Y a las personas que nos están acompañando y que aún no han procedido al arrepentimiento y a la fe en el Señor y Salvador Jesucristo, permítame decirle lo siguiente. Amigo, amiga, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que todos nos desviamos, que todos nos hemos corrompido, que no hay justo, que no hay ni siquiera uno. Y eso también aplica para usted. Y lo que la Biblia dice es que la paga del pecado es la muerte. Pero sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Amigo y amiga, arrepiéntase de sus pecados. Reconozca que usted no es justo. Reconozca que usted no ha hecho la voluntad de Dios. Reconozca que usted ha quebrantado la santa ley de Dios. Humíllese delante de Dios. Arrepiéntase de su pecado. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Dice la Biblia que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, y que al tercer día resucitó, y que ascendió a los cielos, y que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amigo y amiga, crea en el Señor Jesucristo y será salvo.